Estados Unidos consuma su traición definitiva a la Unión Europea. Revela un impactante documento de la Zand Corporation, empresa estratega norteamericana, que señala que Estados Unidos planeó la guerra en Ucrania y la crisis energética en Europa con anticipación. El impactante documento revela que estrategas norteamericanos de la corporación Zand planearon con anticipación la guerra en Ucrania y la crisis energética para Europa, en lo que parece ser una filtración interna excepcional del think tank Zand Corporation, conocida entre otras cosas por haber estado detrás de la estrategia estadounidense para las políticas exteriores y de defensa durante la Guerra Fría. Un informe reciente da cuenta detallada de cómo la crisis energética en Europa ha sido previamente planificada por los Estados Unidos. El documento, que data de enero, reconoce que la política exterior agresiva que estaba llevando a cabo Ucrania antes del conflicto empujaría a Rusia a tener que emprender acciones militares contra el país. Su propósito real, sostiene el documento, era presionar a Europa para que adoptara una amplia gama de sanciones contra Rusia, sanciones que ya habían sido previamente preparadas. La economía de la Unión Europea, afirma el documento, colapsaría inevitablemente. Como resultado de esto, sus autores se regocijan ante el hecho de que, entre otras cosas, los recursos de hasta $9.000 millones fluirían de regreso a Estados Unidos y los bien educados hijos de la Unión Europea se verían obligados a migrar al país del norte. El objetivo clave descrito en el documento es dividir Europa, particularmente Alemania y Rusia, y destruir de esta manera la economía europea, colocando a idiotas útiles en posiciones políticas para evitar que los suministros de energía rusos lleguen al continente. El grupo de expertos y estrategas del Zand Corporation cuentan con una enorme fuerza laboral de 1.850 empleados y su presupuesto va por encima de los $350 millones. Tienen el objetivo oficial de mejorar las políticas y la toma de decisiones a través de la investigación y el análisis en Estados Unidos, y está conectado principalmente con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y es famoso por haber sido influyente en el desarrollo de estrategias militares y de otro tipo durante la Guerra Fría, un enfrentamiento que tuvo lugar por aproximadamente 50 años entre la ex Unión Soviética y el país capitalista de Estados Unidos. Escuchemos el siguiente análisis. Y bueno, hay publicaciones que son un poco inquietantes, ¿no?, que provienen de la prensa alemana, sobre todo de Welt Express, donde en ese título se puede leer que la crisis económica en Alemania es el resultado de una provocación deliberada de los Estados Unidos. Los estadounidenses colapsaron la economía alemana para destruir a un competidor, y esa, Fernando, es una publicación que se fundamenta además en una investigación que se ha hecho a través de este periódico y que dirige directamente hacia la corporación RAND del think tank estadounidense, ¿es verdad? Efectivamente, como señalas, la RAND Corporation es una de las grandes think tanks norteamericanos, no sé si incluso es el más antiguo que se creó, bueno, ellos tienen muchos informes por encargo tanto del Departamento de Defensa como la CIA, incluso el Senado norteamericano, vamos, el Congreso en general. Así que todo lo que hacen está estrechamente ligado a la política norteamericana, hasta el punto de que, por poner un ejemplo ya conocido de todos, su famoso documento del 2019, donde dicen cómo crear una serie de problemas a Rusia, bueno, pues ha sido prácticamente el guión que han seguido la administración norteamericana para hacer la revolución de colores en Bielorrusia, crear problemas entre Armenia y Azerbaiyán por el conflicto de Nagorno-Karabaj, bueno, y por supuesto crear el gran problema que es Ucrania. Con lo cual, la influencia es absoluta, te digo. Es ese documento que es prácticamente una guía de lo que están haciendo actualmente. Así que hay que tener en mucha consideración todo lo que publica la RAND, y más aún lo que no publica, como en este caso, porque el documento es secreto. Precisamente, Fernando, aquí tenemos en pantalla, ¿no?, esta publicación del Welt Express acerca de la RAND sobre este documento confidencial, como lo pone aquí, un sumario ejecutivo, y donde pone que
la corriente o la actual modelo económico de Alemania está basado en dos pilares, dice, son los accesos ilimitados a la energía rusa barata y también a la energía eléctrica francesa barata proveniente de las plantas nucleares. La importancia de este primer factor es considerablemente alto. Deteniendo los suministros de Rusia, podemos crear una crisis sistémica que podría devastar la economía alemana e indirectamente para toda la Unión Europea. Esto no lo decimos nosotros, esto lo publica el periódico alemán Welt Express, y es como una bomba esto, Fernando. Efectivamente, lo que señala el periódico alemán Welt Express es, según ellos, que uno de esos documentos de la RAN lo que está indicando es que Alemania es un rival, es un competidor de Estados Unidos, gracias, como tú has señalado, al petróleo, bueno, al gas, en este caso al gas ruso. Y no olvidemos una cosa, y esto ya se ha visto claramente, que en la operación que estamos ahora viviendo de la guerra de Ucrania hay muchos objetivos, pero dos fundamentales. Es decir, uno es desangrar a Rusia, es decir, que se haga una guerra interminable que termine afectando a su economía, tanto por la guerra como por las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania. La segunda les ha salido rematadamente mal, no les puede salir peor, es decir, las sanciones están afectando a la Unión Europea, cosa que deben estar encantados los norteamericanos, porque las sanciones que imponen los norteamericanos, todo hay que decirlo, a los rusos, muchas veces no las cumplen, o sea, es pura fachada. Mientras que los europeos, que somos especialmente tontos, o mejor dicho, especialmente serviles con Estados Unidos, las aplicamos a rajatabla, en general. Con lo cual hemos creado una crisis artificial por la ineficiencia y la estupidez de la Unión Europea y la señora von der Leyen, del señor Borrell y toda esta gente indocumentada, y por la de la mayoría de los dirigentes de los países miembros. Aquí lo que vendría una vez más a reafirmar algo que ya se sabía. ¿Y qué es lo que se sabía? Pues que la Unión Europea, que fue concebida en origen por Estados Unidos, no la Unión Europea, sino que luego sería el principio de la Unión Europea la Organización Económica del Carbón y del Acero. A partir de ahí sigue desarrollando a la Comunidad Económica Europea, luego llegaríamos a la Unión Europea, etcétera. Pero bueno, lo que fue su inicio es un proyecto norteamericano, no es un proyecto europeo. Lo que pasa es que luego, pues enseguida, las presiones y, digamos, la capacidad de convencer a los europeos occidentales, pues lo aceptaron y de ahí ya lo hicieron suyo. Pero nunca han querido que fuera nada más que, una cierta área comercial, que fuera la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, es decir, sobre ciertas cuestiones y no más. De hecho, hubo mucha oposición cuando se creó al euro, ¿no? Por si pudiera ser en algún momento una moneda rival del dólar. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.